Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco y salseo del bueno. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Si son nuevos, déjenme darles la bienvenida oficial. Pónganse cómodos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha estado dando vueltas por internet y que involucra a dos de nuestras estrellas turcas más queridas y polémicas. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos. Aquellos que nos hicieron suspirar con Erkencikus pájaro soñador, y que, desde entonces, no han dejado de estar en el ojo del huracán mediático. ¿Recuerdan esa química en pantalla que parecía traspasar la tele? Pues bien, parece que la realidad es mucho más complicada que un simple final feliz de cuento de hadas. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las indirectas, los silencios y sobre todo, lo que Demet supuestamente le dijo a Can. Y créanme, algunas de las cosas que se dicen son de no creer. Pero antes de empezar con todo el chismecito jugoso, quiero pedirles un favor muy rapidito. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo lleno de información exclusiva y, por supuesto, mucho salseo. Vamos, anímense que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema candente. Desde el inicio de Erkencikus los fans no pararon de especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y es que vamos, la química era innegable. Miradas, sonrisas cómplices, gestos cariñosos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era como si el guión se hubiera extendido a la vida real, y Can y Sanem, sus personajes, hubieran tomado el control de sus acciones. La química que veíamos en la pantalla no era solo actuación, era una chispa que se encendía con cada escena, con cada diálogo, con cada mirada furtiva. Durante la emisión de la serie, los rumores no hicieron más que crecer. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar alguna imagen que confirmara lo que todos sospechaban: Demet y Can eran pareja. Se escondían detrás de árboles, se camuflaban entre la multitud, con tal de obtener esa foto que valía oro. Y es que la confirmación de su romance sería una bomba mediática, un notición que daría la vuelta al mundo. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron la misma versión, eran solo amigos y compañeros de trabajo. Una respuesta ensayada, repetida hasta la saciedad, que parecía diseñada para apaciguar las expectativas de los fans y alejar a los medios de comunicación. Pero claro, ¿quién se creía eso? Prácticamente nadie. La gente quería creer en su historia de amor, quería que fueran Can y Sanem en la vida real. Querían que el final feliz de la serie se trasladara a sus vidas, que ese amor idílico que veían en la televisión fuera real. Y la verdad es que durante un tiempo, ellos alimentaron esa ilusión. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo parecía estar calculado para mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Likes estratégicos, comentarios llenos de emojis cariñosos, fotos juntos en eventos públicos, cada gesto era interpretado como una señal, como una confirmación tácita de su romance. Era un juego peligroso, un tira y afloja que mantenía a los fans en vilo. Pero entonces algo pasó. Algo que nadie esperaba. De repente la relación entre Demet y Can se enfrió. Las sonrisas desaparecieron, las interacciones en redes sociales se volvieron escasas y las apariciones públicas conjuntas se redujeron al mínimo. ¿Qué había ocurrido? Nadie lo sabía con certeza, pero los rumores de una fuerte pelea no tardaron en surgir. Las teorías conspirativas se multiplicaron, alimentadas por la falta de información oficial y la sed insaciable de los fans por conocer la verdad. Se tejieron historias de infidelidades, de celos profesionales, de ambiciones frustradas. Se decía que Can, con su personalidad impulsiva y a veces arrogante, había dicho o hecho algo que había ofendido profundamente a Demet. Se rumoreaba que su carácter dominante y su necesidad de control habían chocado con la personalidad independiente y ambiciosa de Demet. Otros rumores apuntaban a que la presión mediática y la constante especulación sobre su relación habían terminado por desgastarlos. La persecución constante de los paparazzi, la invasión de su privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo esto había contribuido a crear un ambiente tóxico entre ellos. Y también estaban los que creían que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Que la química en pantalla no era suficiente para construir una relación real y duradera.
Que sus personalidades eran demasiado diferentes y que a largo plazo, no podrían congeniar. Lo cierto es que desde entonces la relación entre Emmett y Khan ha sido, digamos, complicada. Han intentado mantener las apariencias, se han cruzado en eventos públicos y han intercambiado saludos cordiales, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Una cordialidad forzada, una sonrisa fingida, una mirada evasiva, cada encuentro público era un espectáculo incómodo, un intento desesperado por mantener las apariencias y evitar alimentar los rumores. Era como si entre ellos hubiera un muro invisible, un abismo infranqueable que impedía cualquier tipo de acercamiento. Y es aquí donde entra en juego la famosa frase que, según dicen, Emmett le dijo a Khan. Una frase que ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y análisis. Una frase que, dependiendo de quién la cuente, adquiere un significado completamente diferente. Una frase que se ha convertido en un símbolo de su ruptura, en una especie de epitafio de su relación. ¿Y qué es lo que supuestamente le dijo Emmett a Khan? Pues bien, según varias fuentes cercanas a la pareja, durante una discusión acalorada, Emmett le habría dicho a Khan algo así como, «Ya no quiero ser tu Sanem». Se dice que la discusión tuvo lugar en un lugar público, un restaurante de moda en Estambul, donde fueron vistos por varios testigos. La tensión era palpable, los gritos resonaban en todo el local y la frase de Emmett fue escuchada por varias personas. Sí, lo sé, impactante. Pero antes de que saquen conclusiones precipitadas, déjenme explicarles un poco el contexto de esta frase. Recordemos que Sanem era el personaje que Emmett interpretaba en Nerkencicus. Un personaje dulce, inocente y profundamente enamorado de Khan. Una joven soñadora, ingenua y vulnerable, que se dejaba llevar por sus sentimientos y que veía el mundo a través de un prisma de color rosa. Al decirle a Khan que ya no quería ser su Sanem, Emmett estaría expresando su hartazgo con la imagen que él tenía de ella. Estaría diciendo que ya no quería ser la chica ingenua y enamorada que él creía que era. Que estaba cansada de ser vista como una extensión de su personaje, como una simple marioneta a su disposición. Estaría reclamando su individualidad y su derecho a ser vista como algo más que un simple personaje de televisión. Estaría exigiendo ser reconocida como una mujer fuerte, independiente y con sus propias aspiraciones. Pero esta no es la única interpretación posible. Algunos creen que Emmett, al decir, «ya no quiero ser tu Sanem», estaría expresando su decepción con la relación que habían mantenido. Estaría diciendo que ya no quería seguir fingiendo que eran una pareja perfecta, cuando en realidad las cosas no eran así. Que estaba cansada de las mentiras, de las apariencias, de las falsas promesas. Estaría admitiendo que el cuento de hadas había terminado y que era hora de seguir adelante. Estaría reconociendo que su relación era insostenible, que no había futuro para ellos. Y también están los que piensan que Emmett, al pronunciar esas palabras, simplemente estaba expresando su cansancio con la presión mediática y la constante especulación sobre su vida personal. Estaría diciendo que ya no quería ser el centro de atención, que solo quería vivir su vida en paz y tranquilidad. Que estaba harta de ser juzgada, criticada y analizada por cada uno de sus movimientos. Estaría clamando por un respiro, por un momento de calma, por la posibilidad de ser ella misma sin tener que rendir cuentas a nadie. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Emmett y Khan. Solo ellos conocen la verdadera historia detrás de su relación. Solo ellos saben cuáles fueron los motivos que llevaron a su ruptura. Pero lo que sí sabemos es que su relación, que en un principio parecía un cuento de hadas, terminó convirtiéndose en un verdadero drama. Un drama lleno de emociones, de intrigas, de decepciones y de falsas expectativas. Y aunque muchos fans siguen esperando una reconciliación, la verdad es que parece poco probable que eso ocurra. Emmett y Khan han seguido caminos separados y han construido sus propias vidas. Emmett se casó recientemente con el cantante Ouz Hancock y parece estar muy feliz. Ha encontrado la estabilidad, la paz y el amor en su matrimonio. Khan, por su parte, está comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta y también parece haber encontrado la felicidad. Ha encontrado en ella una compañera, una confidente y una amiga. Así que aunque la historia de amor entre Emmett y Khan no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, lo importante es que ambos han encontrado la felicidad por separado. Y al final, eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que cada uno encuentre su propio camino, que cada uno construya su propia felicidad. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este recorrido por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y el supuesto mensaje que ella le envió. Vaya tela, Menudo culebrón. Como hemos visto, la historia entre ellos es un claro ejemplo de cómo la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. A pesar de la química innegable y las expectativas de los fans, su relación parece haberse deteriorado con el tiempo, dejando tras de sí un mar de rumores y especulaciones. La famosa frase «ya no quiero ser tu Sanem» encapsula quizás el hartazgo y la necesidad de Demet de ser vista como algo más que un personaje. Es un grito de independencia, una declaración de intenciones, una reivindicación de su propia identidad. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can realmente tuvieron una relación más allá de la amistad? ¿Qué interpretación le dan a la frase que supuestamente le dijo Demet a Can? ¿Creen que su relación fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O creen que fue un amor verdadero que se vio truncado por las circunstancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito turco y salseo del bueno. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo al máximo.